Hola, buenas noches. Mi nombre es Víctor Eduardo Vargas Palma y hoy les hablaré sobre un tema fundamental en el litigio oral, que es el interrogatorio. Este procedimiento es esencial para descubrir la verdad en un juicio, ya que nos permite obtener información de los testigos, peritos e incluso del imputado. Durante este video explicaré qué es el interrogatorio, sus tipos y las reglas que rigen el mismo, y presentaré casos prácticos para entender de mejor manera. Empecemos. ¿Qué es el interrogatorio? El interrogatorio es una herramienta del proceso judicial que permite a las partes formular preguntas para obtener información relevante. Su propósito es constituir o fortalecer los argumentos de la parte que interroga, asegurando que las respuestas sean claras, precisas y útiles para el caso. Este acto debe realizarse respetando las normas legales, ya que su validez depende de ello. En el litigio oral existen tipos de interrogatorios y comenzaré a decir los 4 tipos. Interrogatorio directo. Esto se realiza por la parte que presenta al testigo perito. Su objetivo es obtener información clara y persuasiva. Las preguntas deben ser abiertas y no sugestivas, es decir, no deben inducir al testigo a una respuesta específica. También tenemos el contrainterrogatorio. Este se realiza por la parte contraria y busca cuestionar la credibilidad del testigo o encontrar contradicciones en su declaración. Esto lo explicaré de manera detallada en el próximo video. Y también tenemos el redirecto. Se utiliza para aclarar puntos confusos tras el contrainterrogatorio. Y después, por último, tenemos el recontrainterrogatorio. Este último nivel de preguntas sirven para debatir sobre las declaraciones hechas en el redirecto. El interrogatorio está sujeto a varias reglas importantes que garantizan su validez y objetividad. Estas son las siguientes. Las preguntas que tú puedas hacer en un interrogatorio son las siguientes. O sea, las preguntas que deben cumplir estos requisitos. Las preguntas deben ser pertinentes. Las preguntas deben estar relacionadas con los hechos del caso. Un ejemplo de esto. Una pregunta que no es pertinente podría ser ¿cuál es tu color favorito? No es pertinente con el caso. También las preguntas deben ser claras, deben entenderse. Las preguntas deben ser concretas y fáciles de entender. Un ejemplo correcto de una pregunta clara es ¿qué hizo al escuchar un disparo? Se entiende la pregunta. Una pregunta que no se podría entender es la siguiente. ¿Podría describir de manera extensa lo que ocurrió cuando pasó algo inusual? La pregunta no se entiende. También tenemos la prohibición de las preguntas sugestivas. Durante un interrogatorio directo no se puede hacer preguntas que sugieran una respuesta. Un ejemplo de una pregunta sugestiva ¿es cierto que usted vio al acusado golpear a la víctima? Estás sugiriendo una respuesta. También tenemos el orden lógico. El interrogatorio debe seguir un orden coherente, como presentar preguntas en un orden cronológico. Y por último tenemos una aptitud profesional. Es importante mantener el respeto hacia el testigo y usar un tono neutral a la hora de presentar. 3 ejemplos prácticos que ilustrarán de mejor manera el interrogatorio. Como primer ejemplo tenemos un ejemplo al señor Pérez, que la pregunta es ¿dónde se encontraba usted el día del incidente? Es una pregunta abierta y entendible. Y la respuesta sería estaba en la cafetería frente al parque. Otra pregunta sería ¿qué pudo observar desde su posición? Y la respuesta sería vi a 2 personas discutiendo antes que una golpeara a otra. Las preguntas son abiertas, pertinentes al caso y entendibles. Otro ejemplo que tenemos es un interrogatorio a un perito. ¿Cómo se entrevista un perito? Y sería de la siguiente manera. Doctor López, ¿puede detallar los hallazgos de su informe pericial sobre las lesiones? La respuesta esperada sería las lesiones fueron compatibles con los golpes contundentes en la cabeza. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo pasó desde la lesión al deceso? La respuesta esperada aproximadamente 3 horas. Y por último tenemos un ejemplo de cómo se interroga a un imputado.
Señor García, ¿qué hizo usted en la noche del 12 de octubre a las 10 p.m.? Pregunta bien estructurada, y una respuesta sería: estaba en la casa viendo televisión con mi familia. Otra pregunta: ¿qué puede recordar? ¿Puede recordar algún programa específico o prueba que respalde su versión? Y bueno, ya para finalizar, hay que tener 4 puntos importantes a la hora de hacer un interrogatorio. Primero, preparar las preguntas con anticipación. Segundo, escuchar atentamente las respuestas que formulan y realizar nuevas preguntas si es necesario. Tercero, controlar el lenguaje corporal y mantener un tono respetuoso. Y por último, evitar distracciones y enfocarse en los puntos claves del caso. En resumen, todo lo expuesto, podemos concluir que el interrogatorio es una herramienta fundamental en el proceso judicial. Hoy aprendimos los tipos principales del interrogatorio, las reglas que rigen el mismo, y vimos ejemplos prácticos que demuestran su aplicación. Recordemos que un buen interrogatorio no solo fortalece nuestro argumento, sino que también nos acerca más a la verdad de los hechos. Muchas gracias por su atención, y el próximo video abordaré temas referentes al contrainterrogatorio. Nos vemos en el próximo video.